Bueno, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de El Club de la Pelea Filosófica, que es un espacio virtual de debate creado por y para estudiantes de la UNAT. Nos estamos reuniendo el primer y el tercer miércoles de cada mes a las 8 de la noche para debatir acerca de algún texto filosófico en particular. Y para esta primera sesión de videos estamos abordando el libro de El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam. Y si quieren saber un poco más de contexto acerca de este autor y de esta obra, los invito también a que vean la primera sesión del Club de la Pelea Filosófica, la cual ya se encuentra disponible en nuestro canal oficial de YouTube, Philosophical Fight Club. Y para esta segunda sesión abordaríamos los capítulos del 11 al 25 del libro, y así como en la primera sesión, aprovechando a nuestro invitado Kair, dirigimos la cuestión de la locura hacia el arte y principalmente hacia el arte político. En esta ocasión quisimos aprovechar, digamos, el bagaje de nuestro invitado principal para abordar la cuestión de la locura hacia lo que sería la pedagogía crítica a través de estas dos preguntas polémicas que encuentran en la pantalla, siendo la primera de ellas: ¿hasta qué punto la educación formal reproduce una noción normativa de razón que excluye formas alternativas de pensamiento? ¿Y qué consecuencias tiene esto para el desarrollo de la creatividad y la autonomía crítica? Y la segunda pregunta sería: ¿la razón existe por sí misma o es una consecuencia del afán colectivo por justificar sus propias acciones motivadas por la locura? Y para esto nos acompaña nuestro querido invitado Cristian Camilo Ortega, el cual, para darles algo de contexto, es licenciado en Psicología y Pedagogía y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es especialista en Estado, Política y Democracia del Centro de Estudios Políticos y Globales de América Latina de México, doctorante en Estudios Sociales de América Latina con énfasis en Sociología y Antropología Educativa de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y además es docente orientador en la Secretaría de Educación del Distrito y profesor en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAT, con una amplia experiencia en educación popular con diversas organizaciones y poblaciones rurales y urbanas, diseño e implementación de proyectos educativos y sociales con diversas poblaciones. También en el diseño e implementación de modelos educativos flexibles, gestión curricular, docencia universitaria y educación primaria y para la primera infancia. Todo un invitado el que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Gracias por esa presentación. Y eso que faltaron cosas, no quise extender tanto. Modestamente. Eh, Modestia aparte, siempre he sido un devoto de que uno no puede eh, menospreciar el trabajo que se ha hecho, ¿no? Hay que sacar todas las cartas porque a uno de pobre le cuesta, le cuesta. Pero bueno, bien, súper. Muchísimas gracias a ustedes, chicos y chicas, por invitarme. Tengo el placer y el honor de ser su tutor en el Seminario de Epistemología e Historia de la Pedagogía en la licenciatura de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y me siento muy honrado por la invitación que me hacen a este espacio formativo y de debate y de charla y de pasarla chévere como nos gusta a nosotros los ñoños, los nerdos y los mamertos. Listo, por supuesto que sí. Y para nosotros es un completo honor y placer tenerte acá y que hayas aceptado nuestra invitación. Y para empezar con la modalidad del club, básicamente te entregaríamos primeramente 5 minutos para que, abordando estas dos preguntas, nos dieras como una opinión general en cuanto a lo que sería la pedagogía crítica y el contexto de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y a partir de ahí empezaríamos con una serie de intervenciones que no durarían más de 2 o 3 minutos, en las cuales empezaríamos a construir debate acerca de esa primera intervención. Entonces, pues nada, el micrófono es todo tuyo y arranca cuando desees. Vale, Sebastián, muchas gracias. Bueno, dos preguntas tremendas, ¿no? Aquí hay un hilo conductor bastante interesante que se teje en torno a la relación entre la razón, esta noción casi psicópata de la razón que proviene de y que emana epistemológicamente hablando de Occidente, y la locura, que también es un concepto eh,
que proviene de esta misma cultura, de este mismo árbol genealógico cultural de Occidente, ¿no? ¿Qué poder hablar acerca de la razón, la locura y las pedagogías críticas? Bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucha tela que cortar frente a este tema. Eh, Estuve revisando así someramente el texto de Erasmo de Rotterdam, me vi algunos apartados de la primera sesión del Philosophical Fighting Club. eh, y pues bueno, ahí logré como entretejer algunas cositas, porque pues debido al tiempo de la vida de adulto, pues no da para sentarse a leerse ya un libro en una semana. Qué placer quisiera, qué placer quisiera poder darse uno de leerse un librito en una semana, ¿no? Tener el tiempo y la disposición, pero pues bueno, no se puede. El caso y el punto al que quiero llegar es que quiero partir con una premisa frente a estas dos preguntas, y es que todo proceso educativo que se ha pensado desde la episteme y la visión occidental del ser humano ha sido pensado para normalizar al ser humano mismo. ¿Sí? Todo proceso educativo está enmarcado en esa noción de normalización y de normalidad de los sujetos. ¿Sí? Y creo que aquí con esta premisa que acabo de mencionar, se puede dar una relación entre estas dos preguntas que ustedes plantean aquí y con las que vamos a detonar todo toda la discusión y la charla que vamos a compartir en la siguiente hora. Y creo que es un buen punto de partida pararse desde ahí, ¿no? Comprendiendo que efectivamente, al menos en Occidente e incluso en las culturas preoccidentales, llamemos, o vamos a enmarcar esta noción de Occidente a partir del siglo XIV, siglo XV, que es donde empieza la modernidad. Está pensado, todo proceso educativo está pensado para la normalización de los sujetos y que no quede nada por fuera de lo que Occidente va a plantear como la normalidad, ¿sí? Entonces quiero que arranquemos desde ahí y ya continuemos con la discusión, muchachos. Estupendo, Cristian. Muchísimas gracias. Tenemos ya a nuestro segundo invitado en línea, sin embargo, no sé cómo estará de pronto la cuestión de señal. Leonardo, ¿me escuchas? ¿Cómo está la cuestión allí? Hola, muy buenas noches, Sebastián. ¿Cómo están todos? ¿Sí Muy me bien. escuchan? Sí, perfecto. Bien, gracias. Qué Listo. bueno, qué interesante este espacio, lo felicito. De verdad que muy enriquecedor y muchas gracias por la invitación que me han hecho. Bueno, aquí estamos entonces para compartir experiencia eh, y no, de verdad que quiero felicitarlos. Es muy bonito el espacio, muy interesante. No, muchísimas gracias a ti, Leonardo, también por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, aprovechando que ya está restituida la señal, vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es Leonardo Fabio Yela. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en educación, magíster en educación de la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental, desarrollando la etapa final del proceso de tesis doctoral, y además también trabajó en la Universidad del Valle como capacitador de docentes del sector oficial de la ciudad de Cali. Es docente en el área del sector oficial hace más de 8 años y actualmente labora como docente en el área de ciencias sociales, economía política y filosofía del Instituto Educativo Rural de El Rosal. Entonces, a ti, Leonardo, te entregaríamos los siguientes 5 minutos, pues para que hagas una intervención acerca de lo que serían estas dos preguntas polémicas en torno a la locura y la pedagogía crítica, para posteriormente ya abrir el debate y las intervenciones de los otros participantes. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Leonardo. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que las preguntas son muy interesantes y muy pertinentes, a pesar de que el texto se escribe comienzos del siglo pasado, el siglo XV, perdón, en la época del Renacimiento. Eh, yo pienso que es un texto que se puede trabajar y que toca muchas fibras en la actualidad. En la educación formal, por ejemplo, se reproduce buena parte
de esa idea estandarizante donde se evalúa, por ejemplo, a los estudiantes bajo unos mismos estándares, ¿no? Desconociendo muchas veces la diversidad de nuestro territorio, nuestra gente. La estandarización resulta entonces ser la máxima expresión en educación de la negación de la libertad del pensamiento. Básicamente porque niega esa posibilidad de construir formas alternativas de entender el mundo. Es un poco como tratando de hilar pues la respuesta a la primera pregunta que se señala, que dice que hasta qué punto la educación formal reproduce una noción normativa de razón que excluye formas alternativas de pensamiento y las consecuencias porque, que ello acarrea. Fíjense que en este trabajo que he venido desarrollando principalmente pues en la educación secundaria, es muy visible, ¿no? Es una de las críticas que siempre hacemos como docentes al hecho de la estandarización en en la educación, porque la estandarización no se queda solamente en el mero currículo formal. El currículo en educación también es un currículo vivido, también es un currículo que no se puede, eh, digamos, reducir solamente al mero documento, al mero papel. Y en ese sentido, por supuesto que la educación pues va configurando eh, esa forma en la que vamos quedando muchos sectores de la sociedad colombiana va quedando en la periferia. Entonces, bueno, por ese lado he tratado como hacer un poquito mi reflexión, ¿eh? Listo, Leonardo, muchísimas gracias. Fue una excelente reflexión también. Y ya teniendo las dos intervenciones principales, recuerden que para poder participar y hacer las intervenciones pequeñas de 3 minutos, levantan la mano aquí en el Google Meet para tener la palabra. Entonces, no sé quién de ustedes le gustaría empezar a que abramos este debate en torno a lo que han dicho nuestros dos invitados. Listo, dale, Miguel, tienes la palabra. Listo, buenas noches para todos. Eh, bueno, acotando a la intervención de los dos invitados y creo yo que al mismo tiempo a las dos preguntas, me gustaría recalcar la parte en la que se habla de en Elogio a la Locura, cuando dice que pues son los niños y ya los más ancianos los que logran entender la importancia de la locura, ya que ellos todavía tienen como esa lejanía de la racionalidad y que se les permite estar en una nada. Esto me recuerda también al texto de Byung Chul Han, que también lo comentamos, al filósofo que también comentamos el encuentro pasado, en el cual él habla de la importancia del aburrimiento, de poder tomarse un tiempo, de alejarse precisamente de las exigencias en el cual estamos sumergidos de estar cada vez produciendo, produciendo y produciendo, y permitirse estar tranquilos, sin hacer, sin afanes, que precisamente lo que decía el profe Cristian, que nos dan una semana para leer un libro y no podemos, siendo un libro que considero sencillo, que considero relativamente corto, y aún así uno no alcanza porque uno está en una serie de intervenciones allí. Y la educación pues nos ha guiado a eso, porque pues tengamos en cuenta que el modelo de colegio, por lo menos, pues yo estoy es en el sector de educación de bachillerato, el modelo de colegio que tenemos sigue siendo el modelo prusiano, en el cual están todos los chicos divididos por edad, están todos los chicos eh, con uniforme, en hileras, y tratar de salirse de ese molde es muy, pero que muy difícil porque literalmente lo que uno ve en las aulas es que si uno no llega con un dictado, si uno no llega con una guía, si uno no llega con una serie de actividades para
literalmente entretenerlos por las hora y media que uno va a estar con ellos, se hace imposible la clase. Pocas oportunidades hay para el debate, para el desarrollo, y no es que no hayan chicos interesados en ello, sino que el sistema obliga a que uno esté concentrado es en los chicos que no, porque hay chicos y muchos que sí están interesados en debate, en desarrollar las ideas, pero termina uno concentrándose en la vida de adulto o en las exigencias que uno le pide al colegio. Llenar observador, llenar formatos, hacer evaluaciones, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos estamos permitiendo volver a ser niños, tomando pues los términos de Erasmo de Rotterdam, pues el elogio que le hace a los niños en esta parte, y hasta qué punto nos estamos teniendo esos espacios de calma, el cual nos invita Byul-Chul Han? Sería la pregunta para la educación también. ¿Listo? Sí, toda la razón, Miguel. Lo que mencionas acerca de la productividad y de Byul-Chul Han es muy cierto, porque al final del día, o sea, realmente lo que se encarga de imponer esta normativa que mencionaban es justamente el poder, ¿no? El poder centralizado, ya que pues al final del día la educación institucional pues está supeditada a un poder central y este siempre va a, digamos que a estructurar estos modelos conforme a las exigencias sociales del momento y las que hoy en día imperan en Occidente, pues sabemos que son el neoliberalismo del capital, la hiperproductividad. Y es por esa misma razón también que resulta triste el no poder hacer esto, ¿no? Como decir, bueno, me voy a sentar, digamos, una semana entera a leer un libro por gusto porque tenemos esa necesidad de ser productivos y competitivos todo el tiempo. Entonces ya hay una serie de obligaciones que aunque quisiéramos desprendernos de ellas un poco, no podemos porque ya son una serie de realidades y de normativas que si bien no nos definen, sí nos superan y y nos supeditan a ellas en cierta manera, ya por razones incluso hasta de mera supervivencia. O sea, yo no podría decir, digamos, en este modelo económico que podría, digamos, de pronto darme el lujo de pausar mis actividades laborales para dedicarme más a la academia porque ya se verían afectadas cuestiones incluso esenciales. Ya ni hablar de personas que por estas cuestiones de desigualdad y demás ni siquiera tienen la oportunidad de acceder a los recursos para poder nutrirse más académicamente. Y eso es también como lo triste y es también una forma en la cual ya el contexto como que se desplaza un poco más hacia, no, mucho más, o sea, completamente hacia lo político también. Era eso como lo que quería acotar. Cristian, tienes la palabra. Bueno, bien. Chévere estas cuestiones que plantea Andrés ahí en su intervención. Y vea, mano, es que esta discusión, aprovechando ya que ustedes tocan aquí dos puntos importantes, dos conceptos, como lo mencionaba en mi primera intervención, el de la razón y el de la locura, ¿no? Y creo que hay que contestarnos de dónde sale ese concepto de razón, quién se inventa esa vaina, quién clasifica quién es razonable, qué entra dentro del raciocinio y qué no, ¿no? Y aquí nos tenemos que remontar casi que a la episteme de la ciencia, ¿no? En especial, pues como lo mencionaba ahorita por allá a principios del Renacimiento con todos estos científicos, filósofos positivistas de ese primer momento de la modernidad. Sí, pero entonces, vean, esta vaina de la razón tiene un impacto tan tremendo dentro de la educación y los procesos educativos en todo el mundo, porque pues como lo decía Miguel, no hay lugar del planeta al que uno no vaya y la escuela, uno entra a una escuela rural, uno entra a una escuela urbana promedio de clases bajas o medias, eh, y se encuentra la misma radiografía, la misma fotografía en todas las escuelas, ¿no? Una hilera, filas de pelados uniformados, por más vanguardista que sea la escuela, Irán en particular, pero uno va a encontrar las mismas mallas curriculares, los mismos contenidos, ¿m? Y todo esto responde a esa misma lógica de la razón que ha sido impuesta por la fuerza, dice este gran dice este gran sociólogo Norbert Elias en este libro del proceso de la civilización, que la civilización no es más, o el proceso de civilización de Occidente, o que Occidente llevó a cabo en todo el mundo,
no es más que la imposición de la razón mediante la fuerza y la barbarie, ¿sí? Y si vamos y miramos la radiografía de la historia, al menos de la modernidad, es así, ¿sí? ¿Cómo se impuso el modelo de escuela prusiano y el toyotista y el fordista y eh, el taylorista en todo el mundo? Pues a punta de bala, dirían por ahí, ¿no? De bala económica y de bala física, ¿sí? Y no hay otra alternativa que no sea, diría Pierre Bourdieu, un gran sociólogo de mis favoritos, eh, que no hay lugar del mundo que escape a esto porque pues el mismo Estado capitalista se encargó de generar y crear todos los mecanismos y los dispositivos necesarios para reproducirse a sí mismo en todas las esferas de la vida social y cultural del ser humano, ¿no? No hay difícilmente uno encuentra un ápice de ruptura en estas dinámicas educativas. Podríamos decir incluso que hasta la misma pedagogía crítica ha sido absorbida, como yo lo mencionaba en la conferencia pasada, ha sido absorbida y más que absorbida, yo me atrevería a decir que emerge de estos pensadores hijos de este modelo educativo y que se alimentaron de él por décadas, ¿no? Miremos el caso de este experimento de Summerhill, de la escuela de Summerhill en Inglaterra. Es una escuela políticamente con una tendencia anarquista, pero pues que quienes participan en ella son los hijos de las burguesías y las élites inglesas y de una buena parte de Europa. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto realmente estas pedagogías llegan a ser críticas cuando podemos ver que emergen de este tipo de contextos y lo que buscan es ser la vanguardia del pensamiento educativo, ¿sí? Quebrantar o refundar ese concepto de razón, pero sin cuestionar de fondo las dinámicas estructurales de desigualdad social, política y económica, ¿no? Entonces, encontramos allí que el único escape de locura, por utilizar este concepto que ustedes también introducen aquí en estas sesiones de la escuela que estamos participando, viene a ser algo como la educación popular, ¿sí? Que emerge por fuera de todo el sistema educativo, que emerge a donde el Estado no ha logrado llegar de cierta forma con una institución educativa, con un profesor, con un pupitre, con un tablero, con un libro de texto, a enseñar los contenidos que curricularmente están siendo aprobados por eso que tú decías, Sebastián, por el poder, ¿sí? Por el poder hegemónico, diría Gramsci y Althusser en algún momento. Entonces, allí emerge esta corriente de la pedagogía crítica que no es totalmente exterior o abstracta del capitalismo y del neoliberalismo, porque pues todas las personas que confluyen en ella son víctimas y participan del capitalismo en distintos niveles, ¿no? Así sea para ir a trabajar a rebuscarse la plata para llevar algo de comer a su casa y alimentar a su familia, ¿sí? O para comprarse la cerveza que se toma el fin de semana o viendo la televisión y consumiendo los contenidos que encuentra en ella o bueno, cualquier otra cosa que podamos imaginar, ¿sí? Pero dentro de toda esa dinámica capitalista encontramos que el único proceso de ruptura que realmente se ha hecho dentro del mundo educativo, por más que se pinte de crítico y por más que se pinte de vanguardista, pues nunca ha escapado al paradigma de la razón occidental, ¿no? Todos los saberes que se enseñan en todos los tipos de escuela, por más alternativas que se pinten, van a atender la reproducción de esas condiciones y de ese discurso de la razón y de lo racional que se nos impuso y se nos vendió desde el occidente eurocentrista a lo largo de toda la modernidad. Sí, es cierto. Yo recuerdo que tuve una conversación con Andrés hace unas semanas en las cuales sí hablábamos de que nosotros buscamos como una suerte de, de rebelión contra lo occidental, pero a través de un lenguaje occidentalizado. Y eso también demuestra que desgraciadamente estas lógicas de dominación que han imperado en Occidente no solamente han calado a través de la fuerza, sino también a través de un discurso que al entender lo irracional
como lo que está por debajo, pues convierte esa diferencia en una relación de verticalidad donde lo que no es racional, pues es lo que es inferior, ¿no? Y creo que eso también ha calado tan profundamente en el pensamiento, sobre todo pues latinoamericano, también africano y pues bueno, de los países que históricamente han sido más dominados, al punto de creer que genuinamente, o sea, de no tener, digamos, la confianza suficiente en que podemos construir lejos de la occidentalidad, pues modelos educativos o de sociedad o de entender la realidad que no dependan de estos conceptos de Occidente y de lo que nos ha legado Occidente, porque también, ¿no? También yo siempre lo menciono, desde estos discursos que hizo aparentemente de forma inocente Ronald Reagan en los años 50 queriendo ayudar a los países según él en vías de desarrollo a alcanzar el progreso a través de este discurso del desarrollo, pues también nos implantó otra lógica muy colonial que es la del tercermundismo, ¿no? Y creo que eso también hace que no tengamos la confianza de no poder desarrollar lógicas desde nuestra propia realidad, porque es que al final del día la locura, o sea, lo que se desprendería de la razón occidental, pues sería nuestra propia cotidianidad, o sea, el evaluar el contexto de nuestras propias realidades, sí que no serían realidades que tienen que aspirar a una normatividad según lo que nos ha vendido Occidente, sino que pues tendrían que observar cuál es el contexto, digamos, de la ruralidad, del contexto, digamos, de nuestras necesidades en torno a nuestros conflictos, a nuestros problemas económicos, políticos, raciales y demás. Pero, pero es también como que falta reivindicar esa confianza. Yo destaco por lo menos pensadores como Iván Illich y lo que hizo con el llamado Círculo de Cuernavaca, porque pues me parece que fue de los que se atrevió como a implementar conceptos nuevos que sí evaluaran más la realidad latinoamericana, pero claro, todavía falta pues un camino bastante grande porque sí, siguen siendo como formas distintas de pensar el cómo poder acomodar las cosas más hacia esta occidentalidad. Entonces es también como reivindicar un poco el dejar de sentir, o sea, como el quitar del imaginario, sobre todo el latinoamericano, el concepto de inferioridad, ¿no? O sea, de que genuinamente tenemos que aspirar, o sea, de que estaremos bien al momento en el cual logremos llegar al nivel de las lógicas occidentales, que no son las que imperan porque sean mejores, sino porque son las que han dominado, justamente como lo mencionas, Cristian. Tienes toda la palabra, Alicia. Vale, gracias. Pues sí, un poco unificando lo que han dicho hasta el momento Cristian y Miguel. La mayor parte de mi experiencia laboral ha sido con colegios de estrato 4, 5 y 6, privados. Son educaciones que precisamente por tener la posibilidad económica, ¿cierto? De pagar diferente profesorado o profesores con mucha mayor experiencia y mucha posibilidad de estudiar y de profundizar mucho más y de avanzar en sus carreras, ¿cierto? Entonces, les ha permitido mostrar un poco la diferencia que hay entre la educación tradicional en estratos bajos o rurales y la educación que hay con los chicos que tienen una mejor posibilidad económica, ¿sí? Respecto a eso, cambia totalmente en términos de muchos de estos colegios en los que yo he trabajado han sido educaciones diferenciales, es decir, no las mismas que se manejan en todos los colegios, porque hay colegios de estratos altos que manejan exactamente el mismo formato de educación que utiliza el gobierno. ¿Sí? Pero estos en los que yo he trabajado casualmente manejan formatos diferentes. ¿Qué me permite ver? Que en ese sentido la locura entra a ser racional en términos de se ve diferente, se aprecia diferente a la educación, se aspira al debate, se aspira a la personalización. En muchos de los casos es educación totalmente personalizada, pero de la personalizada de la de verdad, de la de que yo tenía estudiantes de diferentes grados, ¿sí? Yo era digamos que una tutora, y todos estaban en el mismo espacio, diferentes edades, diferentes contextos, diferentes grados, y aun cuando estuvieran en el mismo grado, no veían las mismas temáticas, o si veían las mismas temáticas, no las veían de la misma forma. Es decir, se adaptaban especialmente a cómo era la forma de pensar, de analizar y del aprendizaje del estudiante, ¿sí? En ese sentido, yo considero que ahí se encuentra la locura que genera la razón de la formación que realmente esperaríamos que pudiésemos tener, que es esa que se ve en países como Finlandia, y, o sea, donde se ha
estudiado y se ha profundizado que hay maneras diferentes para formar y para educar y para generar pensamiento crítico y el mismo, la búsqueda de la creatividad para mejorar el mismo país, cosa que no pasa. Para nosotros, en su gran mayoría, formamos simplemente para generar más hora labor, ¿cierto? Más personal para hora labor y llenar fábricas y seguir en la misma situación y en el mismo nivel socioeconómico en muchos casos. De repente, y por también un poco experiencia, no personal, pero sí familiar, educación rural en algunos sectores de las áreas rurales se maneja este mismo aspecto, básicamente aportando lo que la formación necesita para la gente que está en esos espacios. Entonces, ¿qué necesita? Aprender a cultivar o aprender a manejar el ganado o aprender a manejar una finca y demás. O sea, les enseñan como un poco la formación hacia allá y les buscan de alguna manera que fomenten la creatividad y mejoren las estructuras para que en esos sectores se mejore un poco la calidad de vida, que es hacia donde debería llevarnos la educación, siento yo, ¿sí? No simplemente parece, siéntese y responda sí o no, apréndaselo de memoria o no, sino un poco llevarnos hacia esa autocrítica y hacia ese autopercepción de mejorar nuestra propia calidad, ¿sí? En términos un poco de entender que esa locura que lleva a la formación que deberíamos esperar o a la que deberíamos aspirar, ¿sí? Fomente esa razón, ¿sí? Uniendo un poco las dos preguntas, en términos de que haya un desarrollo, ¿sí? Personal, que se radique un poco el absurdo de querer generar, automatizar, ¿sí? La formación de los individuos y un poco plantear ese esquema de, por ejemplo, el video de Pink Floyd, el de Breaking the World, en donde somos un sistema que conlleva a que mecanizamos todo y terminamos simplemente generando una masa, ¿sí? Es hacia allá. Entonces, el ideal sería poder implementar esas estructuras diferenciales que tienen la posibilidad colegios con posibilidad económica en otros espacios y en otros sectores. En el último colegio donde trabajé, trataban de hacer eso de alguna manera yendo a colegios del distrito o del departamento, implementando la estructura pedagógica de este colegio. Conozco de antemano 2 o 3 colegios que lo han logrado, o sea, que han logrado implementar ese mecanismo en donde cada niño ve diferente, aunque estén en el mismo aula, aunque estén viendo las mismas temáticas, no las ven de la misma manera y ha sido positivo, o sea, se ha logrado. Entonces, de alguna manera es como tratar de poder proyectar un poco, poder aumentar la forma de distribuir, esa forma de poderle meter algo diferente a la formación y a la educación para realmente generar cambio y no seguir en las mismas estructuras. Eso, muchísimas gracias, Alicia. Creo que hay un punto muy importante en lo que tocas y es que, claro, cuando uno ve que son los colegios de los estratos más altos, en los que sí se fomenta el pensamiento crítico y modelos de educación distintas, vemos que entonces no es que no haya una conciencia de que las formas tradicionales de educación están mal. Lo que pasa es que es conveniente que continúen en gran medida pues para seguir perpetuando esta desigualdad, ya que, claro, o sea, que el acceso a una educación no solamente rupturista, sino que genere un desarrollo mucho más idóneo del estudiante, sean únicamente de quien las puede pagar, pues sigue haciendo que, como bien mencionas, que estas masas acríticas se sigan aumentando, ¿no? Masas que al final pues son más manipulables, más pasionales, más dadas a seguir replicando estos modelos tradicionales. Y eso yo creo que también llevaría a una pregunta muy importante que casi que siendo evidente, estoy seguro de que es algo un poco lo que va a abordar Andrés, y es claro, ¿cómo podríamos entonces como docentes poder implementar
estos modelos alternativos de educación que logren más un desarrollo crítico y que no solamente sea para quien lo pueda pagar, sino también para las zonas más vulnerables y que más lo necesitan, y cómo poder enfrentar estas propuestas nuevas pues a este modelo que obviamente se niega a cambiar estas formas tradicionales de educación. Tienes toda la palabra, Andrés. Bueno, bien, gracias, joven. Bueno, estamos como muy de acuerdo todos. Bueno, o están muy de acuerdo todos ustedes ahí recogiendo lo que han venido diciendo Cristian, Andrés, Alicia. Y también he hecho parte de esos procesos en lo experiencial. Pero me voy a lo posmoderno, voy a ser posmoderno acá y un poco pretencioso. Yo considero que la pedagogía, por ejemplo, ha vivido en concubinato con el mercadeo, con la economía. Ya desde el mismo tiempo en que lo propone Erasmo allá, desde el Renacimiento, cuando se empieza a seleccionar el conocimiento en las abadías y demás, todos estos procesos que se han venido dando, toda la pragmatización que después le puso la Alemania, la Francia conquistadora, eso yo lo considero, y estoy de acuerdo con un pensador posmoderno, Sloterdijk, en el Parque Humano, en que esos son antropotecnologías. Sí, básicamente son maneras o técnicas de formación donde la educación, la literatura, el arte, recogen hasta el trivium y el quadrivium, pues desde Aristóteles y toda esta carreta, y las convierten en técnicas, porque siempre han sido técnicas. El trivium y el quadrivium eran técnicas ¿de qué? De domesticación del lado salvaje, del instinto, ¿sí? De esa voluntad que tiene el hombre, y ahí soy nietzscheano, ¿sí? La racionalización. Sí, claro, y ahí esto hace que, lo que decía el mismo Thomas Hobbes, Tom Tornes, sea válido. O sea, al ser humano a los niños no les puede considerar seres humanos hasta después de los 5 años, son animales, se comportan como animales. Y lo que hacemos, la razón en sí, lo que hace, ya lo habíamos visto en la última sesión aquí del primer encuentro del Philosophical Fight Club, la razón lo que hace es domesticar a la locura, apaciguarla. Entonces, el discurso de la pedagogía y de la educación lo que hace es, no está cargado de locura. Y cuando ustedes, los que lo han vivido, los que lo van a vivir, que van a ser docentes más adelante, saben que cuando uno recién se gradúa, uno sale con esa locura de transformación, ¿sí? Todos esos trabajos que hicimos, todos esos mapas conceptuales, todos esos ensayos argumentativos que escribimos, todas esas lecturas, todos esos ejercicios pedagógicos los queremos llevar al aula y hacer transformaciones, y tómalo. Eso es un portazo en la cara de la realidad contra la utopía de lo que debe ser la educación con la que cada uno de nosotros sueña. Y terminamos siendo nosotros, ¿sí?, parte de ese concubinato de la pedagogía. Y nos quedamos en un discurso crítico. ¿Ves? Cristian, desde el momento en que saliste de la pedagógica, Alicia, desde hace tanto rato que saliste, y yo ahora que volví a la academia, hombre, siguen dándole vuelta a la misma carreta. Yo por eso decía por ahí en un trabajo que le hice a Cristian, es que no hay historia, esto es un antes y una ahora, no hay más. Olvídense, y esto va a cambiar, y en 15 años estamos resolviendo el problema de la tecnología, de cómo manejar estas tecnologías. Este sentido del parque humano de Sloterdijk muestra que nosotros hemos vivido siempre en crisis. La educación la locura de la educación para mí radica en que tiene que estar cambiando constantemente, tiene que estar abordando nuevamente nuevos paradigmas que se están inventando. Ahora le llaman paradigmas, antes eran métodos de enseñanza, ahora son paradigmas. O sea, la pedagogía es un paradigma total, ¿sí? Y eso no es nuevo, yo no estoy inventando pues el agua mojada, no. El asunto es que lo que sí estamos llevando es a una locura racional colectiva, y no podemos hacer nada. Yo creo que no se puede hacer nada. O sea, tenemos que irnos moviendo en el mismo círculo. Porque si usted quiere trabajar, tiene que someterse. Y si usted quiere estudiar y aprender también, tiene que someterse.
No hay espacio para la liberalidad. No hay espacio para otras cosas. Ah, bueno, que entonces yo encontré a un profesor que me dio ese espacio para crear desde siendo yo un actor estudiante, listo, y que siendo yo actor docente encontré una institución que me respalde y me permite crear. Listo, lo intento, me funciona, pero lo vuelvo a intentar al otro año y ya no vuelve a funcionar. ¿Por qué? Porque es que la gente no es la misma, no es el mismo grupo receptivo de muchachos, ¿sí? Cuando estamos trabajando en universidad, los que hemos podido trabajar, sabemos eso. O sea, a veces tenemos un semestre muy exitoso con gente muy trabajadora y al otro semestre nos toca volver a pedalear como si fuera gente, o sea, casi que empezar de cero un montón de cosas, ¿sí? O con una apatía total hacia el aprendizaje, con una búsqueda de la facilidad que da la tecnología, en fin, un montón de situaciones que se nos van a presentar y terminamos en un cansancio, que era lo que decía el surcoreano este. ¿Mm? Hasta nosotros los docentes terminamos agotados, o sea, no innovamos. Hay un momento en que ya nos funcionan las carretas y ya no innovamos. La pregunta es, ¿por qué, profes? ¿Por qué, colegas? Gracias. Sí, en eso hay una cuestión ahí. Ya que hablas del tema del cansancio, sí recuerdo de hecho un documental relativamente reciente de W Documental que habla acerca de eso, ¿no? El mismo Andrés nos lo envió, pues de la realidad de la docencia, sobre todo en Latinoamérica y también de un número muy grande de deserción que hay de parte de muchos docentes. Y sí, al final del día pues sí hay muchos conflictos que rompen un poco con esta idealidad, ¿no? Porque, claro, o sea, digamos que en la teoría o en el campo puramente contemplativo, eh, como lo llamaba Kierkegaard, pues, o sea, todo se sostiene dentro de las esencias y los conceptos, ¿no? Pero cuando se enfrenta, digamos, eso con la realidad concreta, ahí ya la cosa cambia completamente. Y ahorita mismo, actualmente, hay un porcentaje muy alto de deserción de maestros que han tenido que lidiar con casos, pues, de acoso, de maltrato físico, maltrato verbal, eh, intentos incluso de homicidio de parte de algunos estudiantes. Y lo que se ve en líneas generales, sí podemos decir que es un cansancio. Eso sí es cierto, de parte de la docencia, que también, pues, por el lado de las mismas instituciones, desgraciadamente, pues, están abandonadas, ¿no? Sabemos que, o sea, bueno, y yo lo hablo más desde lo que conozco y desde lo teórico, pero pues obviamente sé perfectamente que es una realidad que ustedes han vivido, por no decir que pues más bien han sufrido, ¿no? Que también el tema, digamos, de cómo son las condiciones laborales en la docencia, de las garantías, de los métodos de pago, de también cómo de pronto las directivas abandonan muchas veces al profesor, poniéndose de pronto más de parte del estudiante o de padres de familia, en casos en los cuales pues genuinamente está siendo vulnerado el docente. Y lo que se puede ver con estos índices de deserción y también con o sea, como con este hastío de los maestros, pues es también como sí, o sea, como una decepción general hacia la docencia. Y claro, o sea, y no puede haber, digamos, una manera correcta tampoco de capacitar a los estudiantes, sino que si no hay no sé, sin estas garantías. Entonces, ya les preguntaría sobre, principalmente a los docentes, ¿no? Mm, ¿Cómo se confronta, digamos, esta idealidad de la educación con la realidad concreta que se vive en la educación y que está supeditada pues también a otro montón de problemas pues, de índole económica, social y demás? Creo que sería el profe Leonardo. Por Rafael Leonardo. Hola, hola, sí, sí me escucha. Sí, particular. Bueno, muy interesante la pregunta que hace Andrés, ¿eh? Muy interesante. Permite abrir el espacio para la reflexión. Una reflexión casi que prohibida, ¿no? Que a veces no se hace como docente. Y no se hace por varias razones. Mm, Algunos de pronto por pudor, otros porque en medio de esa locura de lo que es educar, que educar también en parte es un mundo de locura, mm, pues no queremos enfrentarla. Y entonces, cuando no queremos enfrentarla, luego terminamos aceptándola. Y muchas veces la aceptación
implica dejarnos llevar. O sea, retomo nuevamente las palabras de Andrés, el dejarnos llevar, el dejarnos llevar. Fíjese que tuve una experiencia muy interesante. Cuando estuve como docente formador en la Universidad del Valle, hice un recorrido por todos los colegios públicos de la ciudad de Cali. Y, y entonces en ese proceso, entonces uno va descubriendo muchas situaciones que acontecen en el diario vivir de los docentes. Por supuesto, uno encuentra mucho cansancio, mucho agotamiento. Y cuando uno se da, en ese momento es cuando uno se da cuenta de que la teoría idealiza mucho la educación. Cuando ya uno se enfrenta entonces a la realidad, se da cuenta de que el mismo sistema coacciona la libertad del docente y por ende, y por el derecho, también la libertad de los estudiantes. Hay una frase con la que me quedo acá, con este texto, que dice, efectivamente mi gente se complace más en una cosa a medida que de más lejos viene. Y fíjense que en los pueblos latinoamericanos nosotros le damos más valor a lo que viene de afuera, porque nos hemos convencido de que lo que viene de afuera es lo que realmente vale y que ese conocimiento que nosotros tenemos Se dejó de escuchar, se te dejó de escuchar, Leonardo. Creo que todavía hay problemas con la señal. Leonardo, ¿me escuchas? Te quedaste sin audio, casi por completo. Sí, por completo. No, no se escucha. Aquí están los 70 mil, que se cerró, barra. Sí, bueno, yo creo que mientras que logramos reconectar con Leonardo, si quieres, tienes la palabra, Cristian. Mientras tanto. Vale, muchas gracias. Interesante lo que dice el profe Leonardo. Lástima que no lo pudo terminar, que se haya ido la señal. Bueno, bien, vea, escuchándolos me salieron algunos cuestionamientos allí que los quiero abordar así rápidamente. Primero de ellos es, hombre, nosotros hablamos mucho de pensamiento crítico, ¿no? Pero realmente que estamos entendiendo, no solamente desde la academia, sino desde esos escenarios por fuera de la academia como pensamiento crítico. Y nos podemos dar cuenta que esta noción de pensamiento crítico, como todo como todo producto humano, se ha ido transformando en el tiempo, pero hay algo interesante, ¿no? Y es como ese concepto de pensamiento crítico se ha ido deteriorando en la medida en que se ha ido acomodando a las necesidades del sistema, ¿sí? Ahora ese pensamiento crítico ya no es tan pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento crítico en octubre de 1912 en Rusia fue incendiar el país, tumbar a los zares y crear una revolución popular allí. ¿Mm? El pensamiento crítico en la España de 1936 fue que los sindicatos anarcocomunistas generaron una revolución y derrocaron a los reyes y fundaron la Segunda República. ¿Mm? El pensamiento crítico eh, en Colombia creó guerrillas liberales, guerrillas de corte socialista, procesos democráticos como la séptima papeleta, la constituyente y demás. Pero si nos remitimos a la época actual, toda esta producción del pensamiento crítico la fueron o se fue acomodando para responder a los sistemas, a los intereses del sistema. Entonces ahora el pensamiento crítico es piense críticamente, pero no tanto, ¿sí? Transforme, pero no mucho. Incomode, pero lo necesario para que su discurso y su práctica no incomode a los círculos de poder.
¿sí? Cuestione el currículo, pero desde que no genere tanta incomodidad en la academia, ¿sí? Entonces, realmente, ¿en qué está el pensamiento crítico actualmente? ¿Sí? Porque todas las universidades, todos los colegios, cualquier expresión del sistema educativo está atiborrada y se jacta de hablar de pensamiento crítico, pero en últimas, en el terreno de la praxis revolucionaria, como diría Gramsci, ¿dónde están las transformaciones reales de ese pensamiento crítico en la sociedad? No se evidencian, no existen, no están materializadas, no son tangibles en la medida de que generen transformaciones profundas a las estructuras o que al menos generen una crítica y una transformación en los corpus teóricos de los saberes que transitan por las academias, ¿sí? En estos días tenía una discusión con un compañero del Partido Comunista, muy ñoño él, y este man me decía, oiga, parce, usted sí se ha pillado en lo que a lo que llegaron las ciencias sociales actualmente, ¿no? Entonces ahora vemos talleres de cuerpo, de emocionalidades, de género, de performances, sí, y no digo que esté mal, o sea, chimba, severo que todo esto esté entrando a la academia también, ¿sí? Porque desde hace rato era necesario también voltear un poco la mirada hacia las afectaciones que el capitalismo crea también en el sujeto, en el individuo. Pero ahora nos damos cuenta que todos estos estudios sociales están girándose en torno a eso y dejaron o perdieron de vista la crítica a las superestructuras que existen detrás de esas afectaciones que se generan en el cuerpo o en los cuerpos de los sujetos que sufren del capitalismo. Sí, entonces ya vemos que un taller de tesis pasó a ser una performance, un trabajo de tesis de grado pasó a ser una performance y ya no se hace una investigación rigurosa, que si uno puede decir, ah, pero es que eso responde también a los intereses de la academia formal, sí, claro, pero al menos le enseña a la gente a investigar. ¿Mm? A realizar un ejercicio riguroso de investigación, de consulta de fuentes, de lectura, de contrastar la información que está recibiendo en la academia con lo que encuentra en las calles, en el territorio. ¿Mm? Entonces, allí es donde tenemos que generar o poner una banderita y generarnos esa pregunta, ¿realmente qué estamos entendiendo por pensamiento crítico en la actualidad? Porque eso se desdibujó, ¿sí? Y este segundo punto que me surge allí, voy a irme un poco, va un puño al mentón de Andrés, ya que estamos en el club de la pelea filosófica y tú mencionas algo acerca de la innovación, ¿sí? Pero recordemos que estos nuevos conceptos que se han introducido dentro de la educación, como la innovación y la calidad educativa, no son más que tecnicismos capitalistas neoliberales que se trasladan o se traslapan del entorno empresarial a los entornos educativos. ¿Por qué? Porque la educación ha sido cooptada por grupos empresariales, ¿sí? Y por intereses netamente empresariales. Entonces ahora resulta que hablamos de innovación, de calidad educativa. Pero ¿qué es la calidad educativa? Hay un profesor muy notable de la Universidad Pedagógica, eh, Renan Vega, que tiene un ensayo muy tremendo acerca de este concepto de calidad educativa, y este man dice algo muy cierto y muy veraz, y dice, ese concepto de calidad educativa no evalúa la calidad de conocimientos que se están enseñando y aprendiendo en la escuela, lo que evalúa son las condiciones en las que los estudiantes están recibiendo la educación, nada más. ¿Por qué? Porque lo otro no existe forma de medirlo. ¿Sí? Yo no puedo medir realmente qué tanta comprensión de una temática genera un estudiante. ¿Sí? Claro, están las pruebas estandarizadas, carretas, eso no sirve para eso. Eso sirve para ver qué tan buena memoria tiene el chino y ya, punto. ¿Sí? Pero realmente estos conceptos como innovación educativa es como, hermano, el mercado avanzó, busque nuevas formas de adaptar a esos pelados para las nuevas necesidades del mercado productivo del capitalismo. ¿Sí? Y ahora entonces, gracias a ese concepto de innovación,
existe una sobrecarga laboral que ustedes mencionaban ahorita, importante ese tema, en las labores del docente. Entonces, el docente ya no, su única función ya no es enseñar, ¿sí? Ahora tiene que hacer trabajo administrativo, tiene que hacer otro tipo de funciones que se le asignan que no son propias de él, ¿sí? Yo como licenciado y ustedes como futuros licenciados, ustedes les dicen, ustedes van a ser profesores, ustedes no van a hablar de no van a hablar de internacionalización, no van a hablar de responsabilidad social, no van a hablar de todo este montón de otras arandelas que se le han inventado a la labor docente, producto de la implementación de estos discursos y estos conceptos propiamente neoliberales y que vienen del discurso empresarial. Innovarlo así, lo hizo Apple cuando lanzó el primer teléfono de pantalla táctil. Innovar lo hicieron los rusos cuando lanzaron el primer satélite al espacio. Eso es innovación y es propiamente tecnológico. El resto están veremos. Otro cuestionamiento que me sale allí, y bueno, antes de esto quiero hacer un paréntesis. Me encanta un concepto que ustedes meten acá o un tema que ustedes meten acá y es el del cansancio, ¿no? Pero yo creo que no es solamente el maestro el que está cansado. Si hacemos el profesor no es el único que está cansado. Si hacemos un análisis juicioso, todos los engranajes de la estructura que mantiene funcionando la máquina del capitalismo están cansados y desgastados, ¿sí? Y creo que en este momento de la historia estamos siendo testigos presenciales de esto, ¿sí? El capitalismo, como lo decía Marx, está llegando a sus últimas fases de desarrollo, ¿sí? Y en esas últimas fases de desarrollo lo que le queda ya es la decadencia, ¿sí? Tú me lo mencionabas al principio, Sebastián, se agotaron estos discursos del progreso, del desarrollo, ¿sí? Que fueron las banderas que levantó el capitalismo durante la segunda mitad del siglo XX específicamente, y ahora vemos un agotamiento, ya no hay nada más, el capitalismo ya no tiene nada más que ofrecerle al mundo, ¿sí? Y voy a tomar las palabras de Andrés cuando decía que ya no hay historia, ¿sí? Que es un planteamiento sumamente posmoderno y muy criticable, pero voy a tomar esas palabras de Andrés en el sentido de que al menos dentro del mundo capitalista esa historia se está agotando. Y por el mismo agotamiento del sistema. Y no somos solamente nosotros los maestros y maestras quienes estamos agotados, es toda la estructura capitalista está agotada, está en un profundo agotamiento, ¿sí? Por eso estamos viendo cómo se está exacerbando el discurso fascista en estos últimos 5 años, podríamos decirlo, ¿no? Entonces vemos que llega un personaje nefasto que no tiene ni idea de lo que está haciendo, como Javier Milei en Argentina, llega un Noboa en Ecuador, llega un Trump nuevamente a Estados Unidos. En Europa estuvimos a punto de tener a esta nena Le Pen, ¿sí? En Alemania este partido de la ADF, sí, ADF, creo que es este partido neonazi, abiertamente neonazi. Bien decía un amigo que vivió allá que los alemanes nunca dejaron de ser fachos, ¿sí? Solamente que les tocó moderarse, ¿sí? Porque se mandaron unos cazadones tremendos de la Segunda Guerra Mundial, ¿m? Pero vemos que este partido de la ADF tiene una fuerza tremenda ahora, que incluso a los alemanes que no marchaban hacía cualquier cantidad de años, les ha tocado volcarse a las calles a marchar en contra de la legalidad de este partido, ¿sí? Los pocos alemanes sensatos que todavía quedan allá en Europa. Y esto lo contrastamos también con la decadencia del mundo europeo y de la sociedad americana, de Norteamérica. Sociedades plenamente decadentes. Europa ya no tiene el mismo peso continental y mundial que tenía en el siglo XX. Estados Unidos está en una decadencia tremenda en este momento, económica, política, cultural. Y yo me atrevo a decir, y esta es una afirmación que he hecho desde hace mucho tiempo, y es que ese norte global, que en algún momento nos lo hablaba Max Weber y Boaventura de Sousa, mmm, se está quedando estéril a nivel cultural, ¿sí? Ya no tienen nada que ofrecerle al mundo. Y en esa lucha por mantenerse vivo está arrastrando todo lo que pueda
se está llevando por delante todo lo que pueda para prolongar su agonía, porque ya ni siquiera es su vida, para prolongar su agonía, ¿no? Y aquí retomo esta última pregunta, y ya con esto cierro mi intervención, que es frente a todo a esto que hemos estado dialogando, ¿cuál es el papel del docente en América Latina, no? Y yo ahí me voy a ir en contra de lo que ustedes decían ahorita para intensificar la pelea de este club. eh, y es claro que los docentes, los maestros y maestras en Latinoamérica estamos agotados, pero creo que nuestro papel también ha empezado desde hace muchos años, hace unas 3, 4 décadas, y si me atrevo a decir 5, vámonos desde mitades del siglo XX, el papel de los maestros y maestras en Latinoamérica ha sido determinante para mantener vivos los movimientos sociales en Latinoamérica. ¿Sí? Sin los maestros y maestras latinoamericanos no hubiésemos sido testigos nunca de todo el andamiaje que se ha construido como resistencia a todas las expresiones del fascismo y del capitalismo en América Latina. ¿Sí? Y encontramos un montón de ejemplos, el más famoso de ellos a Paulo Freire, pero también tenemos a Vasconcelos, a José Martí, que fue el que abonó la tierra para la Revolución Cubana, encontramos, bueno, ahorita se me escapan un montón de estos personajes, para irnos tan lejos, Orlando Falsborda en Colombia, ¿sí? Uno de los personajes más importantes de las ciencias sociales en Latinoamérica, y yo creo y me atrevo a decir que el más importante de las ciencias sociales en Colombia, ¿sí? En toda su historia. ¿Sí? Docente también, trabajador, que trabajó haciendo procesos de alfabetización en la ruralidad con campesinos. Entonces creo que, si bien con el agotamiento, creo que además de ser un reproductor, porque pues nos obligan básicamente a tener que reproducir el sistema dentro de las escuelas formales, eh, también estos docentes y estos maestros y maestras en América Latina han generado rupturas muy profundas dentro del capitalismo, ¿sí? Y han permitido que se abran muchas grietas por las cuales han emergido propuestas alternativas, no solamente educativas, como lo mencioné con el tema de la educación popular, sino que han logrado abonar el terreno y allanar el terreno para que los movimientos sociales y las resistencias sociales al imperialismo, los procesos de las nuevas, a los nuevos procesos de colonización por parte de Occidente, eh, al fascismo, se hayan logrado constituir en el suelo latinoamericano. Y creo, y me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que Latinoamérica es uno de los pedazos de tierra de este mundo donde mayor incidencia han tenido los movimientos sociales, ¿sí? En la disputa por el poder hegemónico del capitalismo global, ¿sí? Si no miremos la primera década de los años 2000, toda la ola del progresismo que subió gobiernos casi en toda Latinoamérica, menos nosotros, como Colombia siempre llega de último a eso. ¿Sí? Si no somos los últimos, si no somos los segundos, somos los últimos, ¿sí? Pero el resto de países llegaron a una ola gigante que terminó, no solo, que terminó en las urnas, en el movimiento electoral, claramente, pero todo eso se construyó desde los movimientos populares, de los cuales participaron los maestros y maestras de todos estos países, y Colombia no fue la excepción. Recordemos el movimiento pedagógico de finales de los 70s y los 80s, que generó un montón de transformaciones en la forma en la que se entendía la labor de los docentes en Colombia. ¿Sí? Se dignificó la labor docente en Colombia, se le brindaron beneficios a los maestros y maestras que antes no tenían, al menos los de la rama pública, estatal, ¿sí? Y fortaleció el movimiento sindical docente en nuestro país. Entonces, con esto quiero cerrar mi intervención. Es una intervención sustanciosa y sí, digamos Espere, Juan, regáleme, espere que es que el asunto aquí se volvió personal. Entonces, y esa es la idea, personal afectuosamente. Benny, Cristian, una pregunta bueno, aquí hacemos un proceso
es decir, un encuentro previo a nosotros y se la planteé esta pregunta a ellos, a Juan, a Doris y a Julie, que somos los creadores pues, de este espacio. Hombre, esa centena de muertos hace una semana y un par de semanas en las favelas de Río, que es controlada por la derecha. Es decir, ahí políticamente domina la derecha, la corrupción, en fin, el narcotráfico en Brasil. ¿No son un fracaso de toda esta escuela crítica de Freire? ¿Un fracaso total? ¿Tú qué dices? Lo que pasa es que eso hay que analizarlo en una perspectiva muy amplia, Andrés. Sí, porque desafortunadamente, como tú mismo lo mencionas ahorita, en las favelas confluye todo. Pasa igual que aquí en los barrios populares de los grandes centros urbanos colombianos. Uno aquí en Bogotá se va a Ciudad Bolívar, a Usme, a San Cristóbal, a Suba, a Engativá, a Bosa, eh, lo que antes se conocía como San Cristóbal Norte, y confluyen un montón de cosas, ¿sí? O sea, tú te vas a Ciudad Bolívar y así como encuentras paramilitarismo, microtráfico, grupos guerrilleros, fuerzas estatales, también encuentras un montón, un chorrero tremendo de organizaciones sociales que trabajan con la comunidad y hacen trabajo de base desde posturas de izquierda, arriesgando su vida claramente, ¿sí? Lo mismo pasa en Brasil. Uno de mis mejores amigos, él es brasilero, es brasilero de Brasilia, es militante del Partido de los Trabajadores, del mismo partido de Lula y Paulo Freire, y que día precisamente teníamos esa discusión, ¿no? De qué pasó allá en las favelas. Y él me decía, pues, compadre, lo que pasa es que hay un montón de aristas que confluyen allí, ¿no? Primero, Brasil es un estado federado. Entonces, básicamente, si bien responden a un gobierno nacional, en términos territoriales gozan de una autonomía los gobernadores de estos estados, y dentro de esa autonomía, pues ellos básicamente pueden hacer y deshacer en muchas cosas, un poco lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que cada estado tiene su propia constitución que se amarra obviamente a la Constitución Nacional, pero que delimita ciertas normas de forma autónoma eh, para el interior del estado. Sí, desafortunadamente el gobernador de este estado es un bolsonarista de raca mandaca, como se dice acá, y pues es más bolsonarista que el mismo Bolsonaro, ¿no? Entonces, allí tenemos un contraste bien particular, porque pues este tipo de personajes son de los que creen que la lucha contra las drogas se soluciona de esa bala, ¿sí? No con políticas sociales, no con prevención, no con intervención del Estado directamente, que no sea por el uso de la fuerza. Entonces el man cree que la única forma de acabar con el narcotráfico y con el crimen organizado es llevarle guerra a las favelas, ¿no? Y pues pasa un poco lo que pasó en el 2002 con el ilustre Álvaro Uribe Vélez y su operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Es la misma radiografía, es casi que una copia lo que vimos en la favela de Brasil a lo que sucedió en la operación Orión acá, ¿no? Grupos paramilitares ingresando bajo la tutela de las Fuerzas Armadas del Estado, señalando y perfilando personas que después fueron asesinadas, en muchos casos desaparecidas, ¿sí? Terminaron atrás en la Escombrera, que es el cerro que queda atrás de la Comuna 13. Entonces, eso es una fotocopia que se repite a lo largo y ancho de todo el mundo, sobre todo en los países que mal llamados tercermundistas como aquí en Latinoamérica, en donde esta doctrina Reagan de la lucha contra las drogas, que es darle plomo a los narcotraficantes, entre comillas, sí, pues es la única solución a los problemas, ¿no? Y ya como el mismo Petro ha dicho en repetidas ocasiones y hasta el cansancio, pues la guerra contra las drogas bajo ese modelo eh, gringo angloamericano, anglo-norteamericano, pues es un total fracaso, ¿no? Entonces, esa es una muy buena pregunta que tú planteas, pero como les digo, hay que analizarla de muchas aristas porque es un tema demasiado complejo, muy mal solucionado por parte, pues, del gobernador de esta provincia. Sí, y además se cae en el relativismo fácilmente, ¿no? Por esa cantidad de aristas
Podemos que entonces es relativo a la política, es relativo al momento de la contemporaneidad, a las necesidades de tecnología, de adaptación, a las nuevas generaciones. Y al reduccionismo también, ¿no? Al relativismo y al reduccionismo para reducir. No, es que eso es de esa forma y no hay otra. Exacto, y en ese orden de ideas ahí volvemos a dos cosas que me parecen importantes que hay que recoger. Una, la que dijo Andrés, que hace parte de ese cansancio, y es que el docente en Latinoamérica no tiene esa comodidad digamos, de vivir bien. ¿Sí? Usemos el término de la vicepresidenta, de ese vivir sabroso, ¿sí? De estar tranquilo. O sea, yo la entiendo a ella como estar tranquilo, tengo acceso a educación para mis hijos, para mí mismo, para progresar, tengo un espacio digno para vivir, tengo una alimentación digna, ¿sí? La necesaria para soportar ese tipo de cosas. El docente no lo tiene, ya no lo tiene. Aparte de que hemos perdido la credibilidad porque nos la han quitado y nosotros hemos sido parte hemos ayudado a que eso pase, ¿sí? Porque el mercado nos absorbe. Yo creo que Cristian, Alicia, todos los que hemos trabajado en la docencia salimos de recién graduados y nos toca ir a aceptar lo que nos toque para ganar experiencia. Eso ha ido cambiando ahora con las prácticas en la universidad, y eso que antes, cuando yo estudié en la Salle, me tocó la época de que lo mandaban uno al pueblo y ella vaya y haga sus 6 meses de práctica, que lo agotaron, después lo cambiaron, y que ahora pretenden internacionalizarlo, ¿no? Que hay un proyecto por ahí de hacer un semestre internacionalizado por cada uno de los estudiantes. Eso es bueno. Yo ya vi por ahí unas vainas en la UNAT, que es por lo menos virtual, pero por ahora está lleno de burocracia, de documentos, ¿sí? Estoy muy desacuerdo, por ejemplo, que uno tenga que tener un promedio de 4. ¿Por qué? O sea, el promedio me determina que yo estoy entonces, o sea, que ya sí puedo ir a dialogar con un man del Salvador, o sea, que un profesor del Salvador me puede dar clase. Si tengo promedio de 3.5, no. Yo la verdad estoy en desacuerdo que esa vaina se haga virtual, o sea, es una tremenda pendejada. O sea, si lo van a internacionalizar, mándelo a uno al otro país y ya. Porque virtual Claro. pasa gracia, abro una aplicación de citas y ya. Sí, también me consigo una peruana bien sabrosa. Sí, Exacto. de donde sea. Exacto, es que cuánta gente no ha conseguido marido en el exterior por medio de Tinder, ¿sí? Y es que el verdadero, digamos, conocimiento de la cultura se da estando allá, ¿sí? Lo que habíamos analizado antes, ¿no? Yo manejo la segunda lengua es cuando estoy allá. Acá de qué me sirve si aquí medio apenas hablan español y ya creen que hablan inglés, ¿sí? Eso es curiosísimo. Pero bueno, entonces la locura, digo yo, Cristian, y compañeras y compañeros, está en que tenemos que asumir ese cansancio, como decía Andrés, de la falta de necesidad, y también que en lo colectivo la razón obliga a generalizar, pero en lo particular sí es permitido la locura, porque yo he podido también compartir espacios como los que ha compartido Alicia. De hecho, pues hemos compartido los dos en este tipo de estratos trabajando, y ahí se permite la locura, pero también la locura excluye, porque yo era el profesor loco y a mí me excluyeron, y ella era la profesora, la psicóloga loca, y a los dos nos dieron el guarapazo el mismo día. Bueno, a ella como que primero, pero a mí me empezaron a dar vueltas como los piscos, ¿sí? Y realmente yo puedo decir que en el colegio nos manosearon, porque a partir de lo que hicimos nosotros, ellos construyeron todo un modelo pedagógico, que allá manejaban una vaina que se llama la pentacidad, bastante interesante, porque tú asumías 5 estudiantes y tenías que estar muy atento a 5 elementos, el cognitivo, el físico, el emocional, bueno, el social y otra carajada que existe por ahí, y era funcional. Y el tema es que tú podías dejar al estudiante. ¿Por qué? Porque es que tú manejas 7 estudiantes, y con 7 estudiantes, 7 universos son fáciles de visualizar. Cuando tú estás trabajando en un colegio público o en un colegio clase media, ¿sí? Son 35 estudiantes y ya la cosa cambia, ¿sí? Ahí, por más que tú quieras centrarte en 30 almas, créanme, lo he intentado, pero no, o sea, te quedas sin vida. Hasta ahí llega la vida. Entonces, en lo particular, en esos pequeños espacios, los grandes relatos de la pedagogía funcionan,
¿sí? Y estos paradigmas son aplicables. Y eso ahí genera un desbalance social. Ahí está el desbalance. Porque si desde la educación ya le metimos mayor peso al que tiene mayor poder socioeconómico, pues como diría Wittgenstein, los juegos del lenguaje empiezan a cambiar a nivel social bastante grande. Te doy la palabra, Cristian. Vale, gracias Andrés. Interesante eso que mencionas y quiero añadir algo a eso tan fundamental y es, eh, juepucha, es que creo que en estos momentos de crisis, en todos los sentidos, porque estamos atravesando una crisis tremenda, ¿sí? Como sociedad humana, como especie humana, debido a lo que mencionaba ahorita del agotamiento de toda la estructura y los engranajes del capitalismo, creo que, y ligándolo a este tema de la razón y la locura, creo que la fuerza de la razón es la que nos está impulsando a sostener el sistema con vida, ¿sí? A mantener vivo al sistema, a punta de razón, ¿sí? Y esa razón se ve expresada en los miedos que tenemos de, pucha, si esto se cae, nos caemos todos, me quedo sin trabajo, no hay para comer, no hay con qué sostener la familia, ¿sí? Eh, la crisis de la cultura se está sosteniendo a través de la razón y ya vemos que esa cultura se desdibuja, ¿sí? Ya todos estamos tan permeados por todo que difícilmente nos podemos definir y construir una identidad propia. Alguna vez tenía una conversación con un artista. Venga, hablar con los artistas de estos temas es bastante particular porque los manes viven en otra parte. Sí, yo que día escuchaba al invitado, a este chico allá de teatro, creo que era este loco, Javier. y yo tengo muchos amigos artistas que desafortunadamente no han construido su bagaje artístico también parados desde las teorías eh, que se han escrito del arte, desde las ciencias sociales y humanas, y uno se encuentra con afirmaciones como, no, yo no me defino dentro de ninguna ideología porque es que definirse es limitarse, ¿no? Y cuando este man me dijo esto, yo le dije, oiga, parce, usted no se ha dado cuenta de una cosa, que el definirse y el posicionarse dentro de un espectro ideológico no es limitarse, es poder tener un suelo firme sobre el cual usted construir su identidad y no quedar por ahí volando. Sí, que es un poco la apuesta de la posmodernidad, ¿no? Y yo le comentaba a este man, esa forma de pensar es el producto más elaborado de la posmodernidad capitalista, un ser humano que no se puede definir a sí mismo, que al contrario le huye a autodefinirse y a construir una identidad sólida y enmarcarse en algo. Yo le decía, parcero, vea, ideológicamente yo soy anarcocomunista y eso me ha permitido construir unas bases identitarias muy sólidas y tengo terreno firme donde pisar. Y a partir de donde pongo mis pies, estoy edificando lo que soy como ser humano a nivel cultural, político, económico, ideológico y demás. El resto están por ahí, son seres difusos, ¿sí? Efímeros, seres efímeros, ¿sí? Que andan un día en un lado, otro en el otro, pero cuando uno les pregunta realmente, bueno, defínase usted quién es. Uy, no, no sé. Sí, soy un ser indeterminado e inacabado, pues todos lo vamos a hacer. Lo único que acaba con el ser humano es la muerte, ¿sí? Pero el resto de la composición del ser, ¿sí? De ese yo, ¿dónde queda? ¿Mm? Entonces creo que a nivel cultural esa fuerza de la razón es la que sigue moviendo una cultura que sea, pues no, es que no sé si, es que hablar de que sea desdibujado es muy pretencioso. Sí, debido a que la cultura pues es un ente autónomo, ¿no? Esa vaina se define y se redefine y se construye y se transforma todo el tiempo, ¿no? Pero a nivel subjetivo creo que
el capitalismo cultural o la cultura del capitalismo está en una decadencia tremenda porque ya nadie es capaz de tener suelo firme bajo sus pies para construir una identidad, porque la cultura se transforma tan rápido que no hay tiempo de sentar las bases, ¿no? Pero entonces en ese orden de ideas, si la fuerza de la razón, de ese discurso de la razón es la que nos está jalonando hacia adelante seguir, para seguir manteniendo en pie al capitalismo, ¿qué sería la locura acá? Y yo considero a título personal que la locura, en ese espectro de la locura, estamos todos aquellos que, siendo conscientes de que la fuerza de la razón nos está arrastrando a mantener y a entregarle hasta la última gota de sangre al sistema capitalista para mantenerlo vivo en su eterna agonía, eh, esa locura parte del hecho de nosotros qué estamos haciendo por fuera de ese paradigma de la razón, ¿no? Que estamos realizando no como profesionales ni como profesores, sino como seres humanos para contravertir o para resquebrajar y abrir más grietas dentro de esa estructura capitalista, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde las aulas, desde la familia, de los amigos, desde los afectos, desde la pareja, desde mi relacionamiento con los otros, ¿sí? Desde esa otredad, para romper y seguir, digámoslo, dinamitando esas estructuras del capitalismo para acelerar su caída? Sí, creo que allí está la dosis aquí se podría expresar de una forma más sincera ese tema de la locura para no irnos hasta lo que propone Erasmo de Rotterdam de ya zafarse completamente del paradigma de la razón y ser por ahí una persona eh, que no se acomoda a ninguna estructura, porque igual sí, claro, que chimba estar así de loco, pero ¿qué le aporta realmente uno a la sociedad? ¿Sí? A la sociedad de la que uno hace parte. ¿Mm? Y creo que esa locura se ve condensada en cómo usamos la razón, esa fuerza de la razón, también para romper con esas estructuras del sistema hegemónico dominante. Gracias, Cristian. Ve, Juan, voy a hacer un último aporte, una última pregunta, como para despedirme con esto. Estoy de acuerdo con Cristian en un montón de cosas, cuestiono un tanto el dogmatismo de la pedagogía eh, a nivel histórico y tratar la imposición y que seguimos como tenemos que retomar y retomar. Ahí también encuentro un cansancio intelectual. Yo que estudié esto hace 15 años, volverlo a estudiar ahorita, como que no sale, no encontré muchas cosas, bueno, algunas innovadoras, otras no, pero acomodadas a lo que decía Cristian, a las necesidades de un mercado, de un sistema que en sí, y en eso particularmente estoy de acuerdo, está cansado, hay un cansancio del sistema, y eso es lo que está agotando los grandes relatos, porque es que esos grandes relatos se construyen en función del sistema. ¿Sí? Entonces, pues ellos mismos se agotan, la filosofía misma se agota, el estoicismo es parte ahora de un mercado, es algo que yo escribía hace poco y lo aplicamos también en la educación. Pero bueno, vayamos, seamos utópicos. Logramos desde esta resistencia que estamos trabajando, porque estamos en ejerciendo una profesión de resistencia, como le entiendo a Cristian, de anarquismo dentro del aula, que es algo que yo seguiré haciendo y comparto, y me gusta esa postura de venga, no soy el profesor teleprompter que leo la guía, leo el sílabus, leo el PI y lo desarrollo como dicen y hago lo que me toca, sino que doy golpes de estado ahí adentro y genero esa conciencia crítica. Y si logramos que todos sean críticos, ¿qué? ¿Cómo iría un mundo con todo el mundo crítico? Con esa me despido. Gracias, Juan. Ya. Yo se la respondo, Andrés. Vale. Eso Yo es, sabía que la respondías. y se la va a responder con una
respuesta bastante peculiar. Esa es la tarea que tenemos que pensarnos, ¿no? Yo no puedo decirle, "Vea, va a pasar esto, va a pasar esto", y la sociedad se debe organizar así, porque los que ayudemos a morir al sistema debemos morir con el sistema, porque si no, lo que se construya en el futuro va a quedar viciado por una perspectiva y por una visión contaminada del mundo. Ya lo que se construya ahí para adelante le corresponde a los que queden, ¿sí? A esas nuevas mentes. Los que estamos acá dando la lucha, tenemos que caer con el sistema cuando caiga el sistema y dejarles el camino abierto a esos nuevos retoños que construirán de acuerdo a lo que ellos hayan podido analizar, interpretar y concluir de todo lo que vieron y vivieron en su proceso. Aprender de las lecciones, de los errores. Decía Buenaventura Durruti, no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en los corazones. En el Valhalla, mi querido Cristian, analizamos tu respuesta. Nos vemos en el infierno, tal vez. No aspiro a Allá tanto. tengo terreno. Espero que todos, ¿no? Porque No aspiro a Allá- tanto al Valhalla. Eso- No, pero yo eso- tengo eso es muy terrenos ahí en el eurocéntrico. infierno. El Valhalla es muy Bueno. eurocéntrico, Andrés. Gracias, Cristian, a todos. Andrés, ¿qué decías? Le doy espacio a Juan para que cierre y ya, gracias. No, pero sí, ¿qué decías, Andrés? Que abriste el micro ahí. Juanjo. Bueno, que teniendo en cuenta que estamos en Latinoamérica, de pronto sea el Silvalba o el Kukulcán o algo así. Ah, eso, bien, sí, como para quitar eso. ¿Por qué tiene que ser el infierno? Para contextualizar, ¿no? Territorializar bien, contextualizar el esta- castigo divino. Sí, total. Así me además, gusta. Mucho, Jorge. Andrés sembró ahí con un patadón en las pelotas a todos este club de la pelea. Sí, este fue un excelente cierre. Y recordándonos que seguimos muy occidentalizados, definitivamente. Eso es una cuestión